y solo tenemos un diseñado para ti, donde juntos, a través de la oración e intercesión, abriremos los cielos para que tu fe y tus peticiones sean escuchadas. RadioClamaMí.com presenta. En estos tiempos donde los problemas, la falta de amor, la escasez, la inseguridad y si te sientes perdido y solo, tenemos un rincón diseñado para ti, donde juntos, a través de la oración e intercesión, abriremos los cielos para que tu fe y tus peticiones sean escuchadas. Muros de guerra. Ponte cómodo, porque ya iniciamos. Hola, gente bonita que nos está escuchando a través de la radio www.radioclamami.com. Hoy estamos, como todos los viernes, en este programa que es tu programa, Muros de Guerra, y para mí es un placer. Soy la doctora Edith Franco Moreno y estamos transmitiendo vía internet, vía la radio virtual, a través de la página que nos encuentras todos los días, las 24 horas del día, pero estamos en vivo a partir de las 6 de la tarde, hora México, y hoy estamos en este programa que se llama Muros de Guerra, pero estamos con un tema hermoso que vamos a compartir, que nos va a quitar todo aquello en lo cual éramos mal fundamentados. Fíjate que el propósito de este programa, que se llama Muros de Guerra, es con el propósito de que tú y yo conozcamos lo que dice, de acuerdo a la Real Lengua Española de la doctora Edith Franco Moreno, que dice la verdad verdadera, porque a veces creemos que conocemos a Dios y queremos manipular la palabra de Dios a nuestra conveniencia, y dices, bueno, Edith, ¿de qué se trata el programa Muros de Guerra? Pues déjame decirte que está diseñado para que tú y yo tengamos estrategias, tengamos fundamentos y nos revestimos de la palabra de Dios con el propósito de podernos defender contra todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y es por eso, querido Radio Escucha, que hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama armas que se levantan o fundamentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Y fíjate que le damos la bienvenida a toda aquella gente bonita que nos está sintonizando en vivo a través de Facebook, Facebook de Radio Clama a Mí, y pues también estamos debutando en la página de YouTube. Este programa o esta radio está diseñada en el corazón de Dios con el propósito de que tú y yo conozcamos de su palabra y caminemos a través de la palabra de Dios, como dice su palabra, que tu palabra, Señor, es como una lámpara que guía mi senda. Y dice la palabra de Dios también que debemos de guiarnos conforme a la senda de justicia. Bueno, y pues vamos a iniciar con un tema muy importante, que en realidad es un tema muy extenso, pero nos va a dar fundamentos para ti y para mí, querido Radio Escucha, porque a veces nos ponemos a analizar qué es lo que está pasando, por qué yo caigo en el pecado, por qué me cuesta trabajo, por qué si estoy en un proceso, en una relación ilícita, por qué robo, por qué miento, y yo veo que caigo nuevamente en la situación del pecado. Pues déjame decirte, querido Radio Escucha, que le damos la bienvenida a toda la gente bonita que nos están sintonizando, y dedicamos este programa a nuestro amado Espíritu Santo. Queremos hacer una oración donde le demos la bienvenida a nuestro amado Espíritu Santo para que Él sea el que nos dé la sabiduría, nos dé la libertad y poder entender la palabra de Dios, y así nosotros podemos vivir a través de su palabra y podamos romper todo
aquel argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Oración. Padre Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias, amado Señor Jehová de los ejércitos. Te pedimos que por medio de tu amado Espíritu Santo seas tú, amado Espíritu Santo, para que tú nos enseñes, nos guíes, nos hables a nuestros espíritus, a nuestras almas, a nuestro cuerpo, y que nuestras mentes sean edificadas a través de tu palabra. Hoy en este momento, Padre, que seas tú que rompas todo aquello que fue mal fundamentado, de tal manera que nosotros, a través de tu palabra, que produzca una dinamita, un cambio radical en nuestras vidas, nosotros podamos caminar solamente en obediencia y a través de tu verdad. Te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo, y te pedimos perdón, porque tu palabra en el libro de Romanos 3:23 dice que el pecado nos aleja de la presencia de Dios, y te damos gracias, amado Espíritu Santo, y reconocemos este hermoso sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Bueno, gracias a la palabra de Dios que hoy vamos a compartir, deseamos que esta palabra de hoy está fundamentada conforme a la cita de segunda de Corintios, del capítulo 10, del 3 al 6. Si a ti, querido radioescucha, estás con el propósito, con el deseo de aprender, queremos decirte, amado radioescucha, que anota y toda duda, todo comentario, toda estrategia o todo aquello que tengas dudas sobre las cosas que se levantan en contra de la palabra de Dios, lo anotes de tal manera que tú, cualquier duda se te esclarezca. Bendito Dios, tenemos personas que nos han bendecido en el programa de la radio, que tienen el don de conocimiento de la palabra, y cualquier duda, con gusto, sencillamente y humanamente, Dios nos lo va a revelar para que tú no te quedes con ninguna duda de ella. ¿Está de acuerdo? Bueno, fíjate que esta cita bíblica está basada el tema de hoy está basado conforme a la cita central de segunda de Corintios 10, del 3 al 6. La palabra de Dios dice, en el versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, nosotros no militamos en la carne, porque nosotros, a pesar de que somos en la carne, nosotros somos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y va a decir, ¿cómo, Edith? Permíteme, déjame leer la cita bíblica y la vamos a estar desmenuzando poco a poco, con el propósito de que el entendimiento llegue a tu corazón y de esa manera nosotros podamos vivir en libertad. Dice la cita, versículo 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquí lo más importante es que se le llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y voy a leerte una versión, esta misma cita bíblica, te la voy a leer en Dios habla hoy, para que, espero de todo corazón, la entiendas. Fíjate, el versículo 2 de Corintios 10, del 3 al 6, dice: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Dice que la palabra de Dios está basada en que tú y yo somos seres humanos, físicamente estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, pero el hecho de que nosotros vivimos en este mundo, nuestra lucha no es física. Fíjate que quiero decirte que nosotros en este cuerpo andamos físicamente, pero estamos dentro de nosotros. Dios nos dio un halo de vida. Dios nos dio un espíritu y nos dio un alma. Y el alma se caracteriza por todas nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, todo aquello que nos arrebasa en nuestro carácter. Pero dentro del conocimiento de la palabra de Dios, dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Nosotros estamos en este mundo, pero nuestro cuerpo físico estamos
de tal manera que podemos vivir como cualquier persona. El día que tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en ese momento ya no eres un hijo de la carne físicamente, ya perteneces en el ámbito espiritual. Fuimos sellados, dice que hay un sello espiritual, el Espíritu Santo está sobre nosotros y hay un sello especial el cual nos hace una marca que somos sus hijos, sus herederos. El día que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, ese día que tú aceptas y reconoces, pero de corazón, nuestra naturaleza pecaminosa, iniciamos en un proceso de guerra, una lucha campal. Es importante que tú debes de entender que nuestra lucha no es como lo que muchos imaginan, que la guerra que estamos enfrentando nación contra nación, o país contra país, o persona contra persona. No, la lucha se lleva a cabo en nuestra mente. El día que tú reconoces, como dice en cita de Romanos 10, 8, 9 y 10, donde dice que si tú confiesas con tu boca, pero declaras y aceptas en tu corazón que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que lo reconoces que vino y que venció la muerte, y por medio de Él tenemos una vida eterna, nuestra vida, nosotros podemos llegar a morir físicamente, pero tenemos una ganancia ante la vida eterna. Es por eso que tú debes de entender que mediante este proceso de la batalla es importante que no puedas llegar tú a creer que vas a utilizar herramientas físicas como en cualquier guerra, que una granada, que una pistola. No. Nuestras armas son espirituales, y dentro de las armas espirituales tú no puedes, si tú te consideras una persona que vive en pecado, que quieres caminar en este mundo como la gente de este mundo, es imposible que tú vayas a ganar esta guerra, porque dentro de la palabra de Dios, en el versículo 4 dice que las armas que nosotros usamos no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios, capaz de destruir cualquier fortaleza. Y eso nos implica que cualquier fortaleza es todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y en esta guerra espiritual, en realidad es una guerra real. El día que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, ese día tú moriste al pecado. Moriste al pecado, dejas de ser hijo del diablo, hijo de Satanás, y eres arrebatado a la gloria y estás sentada a la derecha del Padre en lugares celestiales. Es decir, que estábamos viviendo en el pecado, condenados a una muerte eterna, porque déjame decirte, querido Radio Escucha, existe el cielo, existe el infierno, existe Dios, existe Satanás y todos sus secuaces, y nuestra guerra es una guerra que está basada conforme al ámbito espiritual. El juego de esta guerra es que quiero decirte que tú te tienes que alimentar, te tienes que establecer herramientas que te edifiquen a través de la palabra de Dios. Y déjame decirte que esto no es un juego, no estamos jugando. Quiero decirte que la palabra de Dios, si tú crees en Dios, si tú crees que Dios lo dijo, es cierto. Por lo tanto, debemos de establecer que nuestra lucha debe de ser una batalla en la cual no es un juego, no es un pasatiempo. No dices, voy a agarrar a Satanás y le voy a regalar los cuernos y que yo decreto. No. Son cosas en las cuales vamos a ir caminando conforme a la palabra de Dios. Por eso es bien importante, querido Radio Escucha, que tú entiendas que dentro del caminar de Dios, entiendas que existe Satanás y que Satanás tiene cómplices que son espíritus inmundos, que son demonios, que son seres poderosos, que tienen mentalidades torcidas y tienen el propósito. Ellos no descansan, ellos quieren verte retorcido en el infierno, ellos quieren verte enredados en el pecado, pero es tan importante que tú puedas entender que Dios solamente el propósito es que podamos caminar en libertad, en bendición, en sanidad, y que tu lucha es una lucha interna. Debes entender que la lucha no es físicamente, que no es
que no te vas a golpear con ellos cara a cara, sino que es una estrategia. El día que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, ese día cuando tú le ofreces que tus mentes, tus pensamientos, tus emociones son sometidos al poder de la palabra de Dios, empieza a haber un cambio. Y la mejor manera para que tú te armes en contra de todo aquello que no quiere que tú recibas bendición, Dios quiere que tú vivas sano, que vivas fortalecido en su palabra, que vivas bendecido. Y quiero decirte y aclararte que el propósito de bendición en Dios no se refiere al ámbito económico. Dios, hay gente que tiene mucho dinero. Por ejemplo, te voy a platicar la experiencia de uno de los banqueros más importantes del mundo, y hace aproximadamente casi un mes murió. Era una persona que murió por consecuencias del COVID. ¿Y de qué le sirve tener tanto dinero cuando no vives en paz? Tanta gente que, por ejemplo, ves los artistas, que sus matrimonios de papel y que se casan, que porque ahorita sí le gusta ese muchacho, le gana la emoción, está guapo, me trata bien, y al ratito se empiezan a pelear y otra vez rompen matrimonios desechables. Y dentro de lo que Dios quiere es que tú vivas una estabilidad en una vida de una manera bendecida, pero lo que se refiere en el ámbito físico, emocional, psicológico y espiritual. Es por eso que debes de entender que las armas con las que nosotros vamos a luchar, Dios las provee y son poderosas en Dios. Todo lo que Dios hace es poderoso, es invencible, es inigualable, indestructible. Pero al decir que son espirituales, las personas quienes lo tienen que usar, pues tienen que ser espirituales. Y tú me dices, bueno, ¿y cómo lo vamos a usar si yo soy una persona carnal? Pues necesitas nacer de nuevo, necesitas reconocer que Dios es tu proveedor, es tu creador, pero que reconozcas que Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador. Por eso debemos de ser espirituales. Una persona que no es espiritual, por lo tanto, no podrá usar una armadura en Dios, porque estas armas son poderosas en el ámbito espiritual para destrucción de fortalezas. Cuando hablamos de una destrucción de fortalezas, a lo mejor tú te imaginas, dice, voy a ir con esta arma de Dios y voy a destruir las torres, y la Torre Eiffel, voy a destruir monumentos grandísimos, voy a destruir toda una nación. No, se refiere a todos argumentos que están dentro de tu naturaleza, que se levantan o que a veces tú levantas en contra de que la palabra de Dios te llegue a tu corazón. Hay una cita muy hermosa, bueno, hay muchas citas hermosas que en realidad han formado parte de mi manera de vivir, y yo te lo comparto porque a mí me ha producido mucha bendición. Perdón, es a lo que yo te refiero, vivir en bendición. Mira, cuando yo empecé a conocer de Dios, soy médico, te confieso, soy médico, y como médico es difícil que tú aceptes un milagro. Cuando yo conocí a alguien que dio su testimonio de que Dios lo había sanado de cáncer, la primera vez que yo lo escuché, yo dije, está loca, es mentira lo que él está diciendo. Pero ese era el argumento que yo había levantado, ¿sí? Pero yo nunca, bueno, sí llegué a escuchar muy lejanamente que había un Dios que hacía milagros, pero nunca me había tocado verlo. Entonces, cuando yo decidí en la actividad que hicieron, porque era una actividad de una célula cristiana, la señora dio un testimonio, yo no la quería evidenciar, no la quería como hacerla quedar mal. Entonces yo esperé que terminara el evento, pero yo aún en mi corazón, aún en mi naturaleza humana, no podía creer que realmente la señora hubiera quedado curada de cáncer. Entonces yo le dije, señora, me le acerqué ya que terminó todo el evento, y no quise evidenciarla de decir que ella lo que estaba diciendo era una mentira. Entonces yo le pedí todos los resultados, que me demostrara que ella en realidad había sufrido el diagnóstico de cáncer, y que también yo quería que científicamente, bajo unos estudios, me comprobara que realmente había sido sanada de cáncer. Si no, yo no le iba a creer. Ella me hablaba de un Dios de milagros, pero yo como médico
físicamente, clínicamente, científicamente, yo quería que me lo comprobara. Es por eso que te doy como testimonio este ejemplo, que nosotros levantamos un argumento o levantamos muchos argumentos en los cuales nos pueden ayudar a que no podamos conocer la sabiduría de Dios. Es por eso que dentro del programa de Muros de Guerra estamos analizando como la palabra de Dios, desmenuzándola como me lo enseña mi maestro. Vamos a echarnos un taquito de carne, una chuleta espiritual, y la desmenuzamos paso a paso. Entonces, cuando tú vas conociendo en Dios, hay cosas que tú tienes en tu naturaleza, y yo te lo expliqué, como el caso del testimonio de la señora sanada de cáncer. Yo científicamente yo le hubiera dicho, me hubiera parado, es cierto, es mentira, el cáncer no se cura, imposible que a través de una oración la gente fuera sanada. Pero yo siempre he sido respetuosa de lo que la gente cree. Pero ahora que conozco en Dios, conozco un Dios de milagros. ¿Por qué? Porque yo sufrí la consecuencia de un accidente automovilístico y médicamente era imposible que yo pudiera volver a caminar. Pero esa palabra cambió mi vida cuando la señora, bajo documentos, me comprobó que realmente había sido sanada. Este es un ejemplo de muchos de los argumentos que tú y yo levantaríamos o estamos levantando en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que hay una palabra muy importante que quiero que recuerdes. Dentro de la segunda cita, bueno, en la cita de Segunda de Crónicos 10:3, dice que andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Y está entrelazada en que nosotros físicamente hay argumentos en los cuales tenemos en nuestra mente, fundidas en nuestras emociones, en nuestras necesidades y en nuestros deseos. Y te voy a dar un ejemplo muy claro y muy común. La mayor parte ya también eso casi se está igualando con mujeres, pero los hombres o la naturaleza del hombre tiende a ser hay muchas relaciones que están basadas a una relación de unión libre. Pero la palabra de Dios dice que a Dios no le agrada y no bendice el matrimonio la relación sexual dentro del matrimonio. Pero hay hombres que les gusta disfrutar cosas prohibidas. El pecado dicen que el pecado es sabroso, pero es prohibido. Pero que entre más prohibido, más sabroso. Entonces mucha gente decide tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio o vivir en una relación sexual o una relación de pareja en unión libre. O ahorita ya se da mucho de que cada quien está el novio aquí, el novio en su casa, la novia en su casa, y aún tienen una vida de relación sexual. Por eso es bien importante el adulterio, la fornicación, cuando ya se está distorsionando el sexo, cuando hombres violan a niñas, cuando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces son herramientas o que se levantan estrategias en nuestros pensamientos por tratar de satisfacer nuestra naturaleza física. Nosotros, acuérdate que somos físicos y espiritual y emocionalmente, pero el secreto para vivir en libertad es que nosotros le demos la autoridad al Espíritu Santo para que a través de su palabra, si realmente le amamos, debemos de vivir en obediencia. Y es por eso que la cita de versículo 3 dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque andamos en este mundo, en nuestros cuerpos físicos, pero no somos físicos. Nuestra lucha físicamente no la debemos de combatir físicamente, la dice Pablo, pero en la cita 5, dice 4, que dice porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Y el versículo central es el versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo
a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa? Un ejemplo, si tú eres una persona que sabes que amas a Dios y has reconocido y realmente te consideras hijo de Dios, debes de llevar cautivo la sexualidad, de saber que tú te tienes que abstener. Si no eres una persona casada, debes de abstenerte de no tener relaciones sexuales para que glorifiques tu cuerpo, glorifiques al Dios vivo que está dentro de ti, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos un templo de Dios. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Y déjame recordarte una palabra que tatuó mucho mi corazón, que dice que en Romanos 3:23 dice: el pecado nos aleja de la presencia o de la gloria de Dios, por los cuales todos pecamos, hemos sido destituidos de su presencia. Si tú realmente amas a Dios, debes de reconocer, como lo hizo David, reconocer de corazón que realmente hemos pecado, pero debemos de enmendar ese problema. Es por eso que tu lucha no es físicamente, no es de cuerpo a cuerpo. Estamos en este pensamiento que tú dices: Señor, cuando tú no estás casado, o si estás casado estás mirando a otra persona y la estás saboreando sexualmente, ya estás cometiendo adulterio. Es por eso que debe de ser esta lucha mentalmente. Tú tienes que armarte de la palabra de Dios para vivir en obediencia y someterla bajo lo que dice solamente la palabra de Dios. Es por eso que te digo que esta lucha es más difícil, pero la palabra de Dios dice que son poderosas. Estas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y déjame decirte, si tú me preguntaras, Edith, entonces, ¿cuáles son las armas poderosas? Pues las armas poderosas con las cuales tú estamos luchando, te voy a enseñar en el celular. No es el celular, pero es la palabra de Dios. Yo te estoy mostrando virtualmente la Biblia, y en esta versión me gusta porque tiene varias versiones a la vez, una Biblia en varias versiones. Entonces tú puedes leer la palabra de Dios y de esa manera establecer que lo que dice Dios. Cuando tú amas a Dios, ¿qué pasa? Necesitas que la palabra de Dios esté presente en su vivir, la palabra de Dios presente en su palabra. Por eso te invitamos, querido Radio Escucha, a que tú vivas en obediencia a la palabra de mi Señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Dentro de la palabra de Dios es muy importante que tú y yo entendamos que la lucha es espiritualmente, pero son poderosas. Pero para que tú fueras poderoso, tú tienes que someter tus pensamientos, tus emociones, tu sexualidad, tu palabra, todo lo que tú seas a la naturaleza de Dios. Y por lo tanto debes de entender que lo único que te va a dar libertad es a medida que tú te rindas a la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero decirte que cuando tú eres una persona obediente a la palabra de Dios, es importante que nosotros recibimos bendición. Ejemplo, pero hay personas que creen que la bendición está basada nada más a la situación económica. No, déjame decirte que un matrimonio bendecido es aquel que no ha cometido adulterio, que no ha cometido fornicación, que ha sido sometido a la palabra de Dios. Sí, es cierto que hay luchas, es cierto que hay problemas, pero cuando tú caminas dentro de la palabra de Dios, Dios produce bendición. Cuando ves que tus hijos viven en obediencia a la palabra de Dios, cuando existe ese amor por obedecer la palabra de Dios, vivimos en bendición. Cuando tú les enseñas a tus hijos, o nosotros que tenemos padres, cumplimos el mandato del cuarto mandamiento de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Dios te produce esa bendición. Honras a tus padres y Dios te honra a ti. Es por eso que vivir bajo el fundamento de la palabra, obediencia a la palabra de Cristo, así como dice el versículo 4. Dice que en el versículo 4 de 2 de Corintios 10:3, dice que nuestras armas que usamos no son de este mundo, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Una fortaleza que puedes destruir es la desobediencia. Y para eso quiero decirte que una de las cosas que nosotros podemos vivir en fe, en bendición y en obediencia, es que debemos de vivir en fe, en obediencia
y en integridad a la palabra de Dios. Si tú vives en integridad, Satanás va a huir de ti. Cuando la persona que vive en obediencia, vive en integridad, es algo que se detecta, porque una persona sometida a la obediencia de Cristo es una persona que vive en santidad, que se aleja de las personas malas, que se aleja del pecado, que decide vivir en amor a Dios, y eso hace que la persona viva en bendición. Vivir en obediencia a la palabra de Dios es saber esperar, acatar y someter tu naturaleza, someter tus palabras, someter tus emociones, como por ejemplo dice la palabra de Dios que tú debes de bendecir a la gente que te maldice. Y muy comúnmente las personas que hace todo mundo, pues cuando alguien te ofende, ¿qué haces? Pues se la regresas. Ojalá y te mueras y que no sé qué, y hasta hay canciones que dicen ojalá y que se muera ya sabes, y así pues ofensivas, canciones ofensivas, dolorosas, donde la palabra de Dios dice que nosotros debemos regresar el mal, debemos de regresar. Cuando una persona te hace una cosa mala, regresa con bien. La gente que te maldice, bendícela. Es dolorosa, es difícil, sí, pero Dios lo dijo, nosotros tenemos que obedecer si queremos vivir en bendición. Y fíjate que en vivir en santidad no es que te coloques una máscara de eres religiosidad y que te tocas el pecho y que estás todos los días en la iglesia. No, es aquella persona que ha sometido toda su naturaleza, todas las áreas de su vida en obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que nosotros, a medida que conocemos su palabra, tenemos que ser obedientes. Y fíjate que una de las herramientas espirituales que vamos a estudiar, quiero compartir contigo 2 errores que nosotros comúnmente hacemos. Uno de los errores que nosotros hacemos para poder ganar la victoria en esta batalla, que nuestra batalla es espiritual, es mental, es que nosotros creemos que nosotros tenemos que ganar la batalla. Estamos muy equivocados. Quiero aclararte que el primer error que nosotros cometemos, o muchos cometemos, es que quieres que seas tú quien gane la batalla, y déjame decirte que es mentira. Quien ganó toda batalla fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa, su sangre sin pecado, sin mancha, sin inmundicia, pagó por ti y por mí y por los pecados de toda la humanidad, para que tú y yo vivamos en libertad, vivamos en sanidad, en santidad, en obediencia, en todas las bendiciones que establece su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros nada más somos llamados más que vencedores. El más que vencedores es ser obedientes a la palabra de Dios, porque quien hizo el sacrificio es Cristo Jesús. Es por eso que nos diferenciamos con aquellas personas que creen que tenemos que buscar a un intercesor como la Virgen María, San Judas Tadeo y todas aquellas. Quien murió en la cruz no fue la Virgen María, fue nuestro Señor Jesucristo. Pagó con precio de sangre y sufrió vilmente en la cruz para que tú y yo vivamos en salvación. El segundo error es que pensamos que ya no hay nada más que hacer y nos quedamos con las manos atadas, confiados, nos subimos a una hamaca de comodidad, donde creemos que no tenemos que ganar la victoria porque nosotros no estamos en la victoria. Quiero decirte que somos más que vencedores, porque es quien ganó la victoria es Cristo Jesús. Tú nada más tienes que ser obediente a su palabra de Dios. Y el vivir en obediencia a la palabra de Dios, eso es vivir en libertad. Y para eso, por eso quiero decirte que en la segunda de Corintios 3, del versículo 10 del 3 al 6, dice que nosotros, sobre todo el versículo 5, dice: derribamos todo argumento a la obediencia de Cristo, todo conocimiento, toda altivez. ¿Y en qué se consiste eso? Pues hay muchas personas que presumen decir que tengo yo 15 años de cristiana, tengo 30 años conociendo de la palabra de Dios, y en realidad nosotros
tenemos una espiritualidad que no nos interesa la necesidad, el sufrimiento de las personas que van conociendo de Dios. El tiempo que tú llegas conociendo de Dios no te garantiza que realmente seas una persona bendecida. Lo único que te va a ayudar a vivir en bendición, te va a ayudar a vivir en salvación, es por medio de que tú obedezcas y conozcas la palabra de Dios, porque es la única manera de cómo tú y yo vamos a destruir todo aquel fundamento, toda aquella palabra, toda aquella circunstancia que se levanta en contra de la palabra de Dios. Es por eso, querido radioescucha, que la única arma con la cual Dios nos dio para destruir y para defendernos, es la única arma con la que podemos derribar todo aquello, es con la única manera que Dios nos dio para destruir, es la palabra de Dios. ¿Cómo que para destruir? Sí, querido radio escucha, porque la palabra de Dios dice que, por ejemplo, si tú estás enfermo, la palabra de Dios dice que el libro de Mateo, si tú conoces la palabra de Dios, no nada más consiste en que la conozcas, consiste en que la creas, pero que también la vivas. Ejemplo, dice la palabra de Dios que en el libro de Mateo que nosotros fuimos por sus llagas fuimos sanados. Si tú crees esa palabra, no importa que se haya levantado el médico archirrequete contra super especialista y te diga, ¿sabes qué? No tienes sanidad. Pues si tú crees en un Dios de milagros, si tú crees en un Dios verdadero, si tú crees que la palabra de Dios es real, es viva como la espada de doble filo que penetra hasta el fondo de nuestro corazón, tú tienes que creer que si Dios no miente, dice su palabra que Dios no es hijo de hombre para mentir, y por lo tanto tú tienes que creer. La palabra puede producirte en tu vida y puedes derribar todo ese argumento como ese ejemplo de la enfermedad. Voy a compartir contigo una cita de Colosenses 2:8 en la versión Reina Valera. Dice: mira que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas basadas en tradiciones de hombres, conforme a los elementos o vivencias de este mundo y no según en Cristo. ¿Qué significa esto? Pues me vas a decir, bueno, ¿de qué se trata este tema relacionado a guerra espiritual? Pues es que mucha gente, si le podemos decir pastores o personas que se levantan a hablar de la palabra de Dios, dicen muchas cosas que están contrarias a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que le creemos a un argumento falso. Creemos en algo que no está basado en la palabra de Dios y lo creemos que es cierto. Y podemos poner un ejemplo. Mira, ejemplo, yo conociendo de Dios, me habían dicho que para poder ganarte el cielo tenías que hacer buenas obras. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, dice que ninguna obra nos va a ganar la salvación. Entonces, a mí se me había fundamentado equivocadamente, pero yo tenía ese mal hábito. Y yo te invito y yo te reto, querido radio escucha, que tú leas, que cuando tú estés en la radio, cuando tú estés escuchando una prédica, que cuando tú estés escuchando la palabra en cualquier línea virtual o hoy mismo estás en la iglesia, anota las citas bíblicas y dice la otra cita bíblica que dice que aunque se te aparezca un ángel vestido de resplandor, tienes que consultarlo que realmente esté escrito en la palabra. Aún venga el ángel, no nos confiemos. Debemos de estar certificados de lo que está diciendo esa persona, está escrito en la Biblia. Es por eso que hay dos animales que se diferencian en el crecimiento espiritual. Jesucristo habla sobre las ovejas y Jesucristo habla sobre los chivos. Y si tú fijas que la naturaleza de un borrego, pues el borrego es sumiso, es selectivo en la comida, es muy delicado, él no le gusta tomar agua sucia, ¿verdad? Es obediente. Y el chivo no, el chivo come basura. Entonces podemos compararnos quiénes somos. El chivo es desobediente, no entiende, se sube a los árboles, anda trabancado para arriba y para abajo, y esa naturaleza
como animalitos somos muchos somos desobedientes como los chivos y muchos comemos cualquier basura que se nos ofrece en la palabra de Dios, cualquier cosa que leemos, ay, sí es cierto, lo que dice esa persona es verdad, pero es porque nosotros no tenemos el hábito. Y nosotros vivimos en cautiverio a la mentira de la palabra de Dios. Es por eso que te invitamos, ejemplo, Colosenses 2:8 en Nueva Traducción Lengua Viviente dice: tengan mucho cuidado, no presten atención a los que les quieren engañar con ideas o teorías falsas, razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos malignos de este mundo que no son de Cristo. Nos dieron un cazuelazo espiritual, nos degolló la palabra de Dios, nos descerebró. Hay otra versión, la misma cita, según Colosenses 2:8, Dios habla hoy, dice: tengan mucho cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieran engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en tradiciones de hombres y en los poderes que dominan este mundo. Así es que, ojo, y te voy a comentar una palabra hermosa que está en Juan 14:6. Dios habla hoy, así lo dice. Dice, en este tema nosotros debemos de entender que la palabra de Dios debe ser basada a la obediencia solamente a la palabra de Dios. Nuestra vida debe estar basada en conforme a esta cita. Fíjate lo que dice Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Dios Padre. Entonces, en el caminar de Dios es importante que tú debes de conocer la palabra. En Efesios 6:17 en la versión Reina Valera 95 dice: tomar el casco de la salvación. El casco es ponerte tu casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los romanos se revestían de una armadura especial, y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de colocarnos el casco de la salvación. Cuando tú estás en un crecimiento espiritual, cuando estás conociendo a Dios, empieza a haber una batalla, tus conocimientos, tus ideas, tus pensamientos contra la palabra de Dios. Y hay una cita muy hermosa que no me acuerdo la cita, pero mi maestro me va a hacer la cita, me la va a mandar. Dice Dios: mi palabra es como, ¿acaso mi palabra no es poderosa como fuego que rompe la roca? Dice que es como fuego, que rompe lo más duro que existe. Entonces debemos de entender que lo más hermoso que nosotros debemos de conocer es conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como si tú analizaras, imaginaras, entendieras la bibliografía de nuestro Dios Padre, nuestro Señor Salvador Jesucristo, y podamos vivir en libertad. Y fíjate que es importante que tú debes de entender que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de tener cuidado y prestar atención a que nadie te engañe. Hasta lo que yo te estoy diciendo, anota las citas bíblicas y me digas: ¿sabes si es cierto que Dios me está diciendo la verdad? Por eso hay muchas iglesias que están dando argumentos y filosofías falsas. Y muchas iglesias hablan de la prosperidad. Cuando tú realmente, alguien te habla de la palabra de Dios, a veces te confunde. A mí anteriormente me habían dicho que solamente las personas, por ejemplo, hay un argumento que se levanta para que tú tengas el conocimiento de Dios. Habla que, por ejemplo, que nosotros, las personas que conocemos de Dios, si nosotros nos llegamos a enfermar, nos dan a entender que nosotros vivimos en pecado. Y déjame decirte que no es cierto, porque hay una cita que está establecida en el libro de Romanos, por ejemplo,
a mí hace poco me pasó una situación en que yo fui agredida por mordedura de perro, y de manera accidental se me infectó, bueno, con decirte que me dio una parálisis y bueno, una situación muy difícil que realmente pasé, y tuve amigos que me mandaban mensajes y me decían, de seguro andas de pecadora, me decían. Había argumentos que se levantaban, pero déjame decirte que cuando tú conoces la palabra de Dios, yo también en un momento creía que ellos tenían la verdad, pero Dios nos ha bendecido que hay gente en nuestra vida que Dios nos manda a que te dé esa libertad, que te quite ese cautiverio, que te quite ese argumento que se levanta. Hay argumentos falsos que el enemigo hace que tú no las puedas conocer. Es por eso que yo te reto, querido Radio Escucha, te reto, si tú estás en Facebook, si estás en YouTube, si estás escuchándonos en la línea virtual, te reto que leas la palabra de Dios. Y este argumento dice en 2 de Corintios, del versículo 10 al versículo 5, en la traducción Dios habla hoy, dice, y toda altanería que quiere impedir el conocimiento de Dios o todo pensamiento humano lo sometamos a Cristo para que lo obedezcamos a Él. Fíjate que hay otra cita, Dios en la traducción Lengua Viviente, que realmente le digo a mi maestro, me acalambré, o sea, me electrocuté. Es como cuando estás en un charco y tocas a un cable eléctrico, me electrocuté espiritualmente. Dice la palabra de Dios en esta versión: y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios con ese poder, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. ¡Ay! Esa cita es 2 de Corintios 10:5. Es por eso que en la versión de Reina Valera 95 dice: derribando, destruyendo argumentos y toda altivez que se levantan en contra de los pensamientos de Dios, llevándolos cautivos a los pensamientos, a la obediencia de Cristo. Ejemplo, es decir, el ejemplo de la enfermedad. Quiero decirte que hay un argumento falso. Fíjate que científicamente, en un término de descifrando, desmenuzando el concepto de argumento, es que es un razonamiento, es una idea, es un pensamiento en el ámbito en griego significa logos, es un pensamiento humano, algo que viene de una lógica, de un razonamiento humano que solamente el hombre lo puede concebir, pero debemos de tener pensamientos en los cuales deben de estar basados solamente en las cosas de Dios. Como por ejemplo, a mí se me fundamentó equivocadamente que el hecho que nosotros somos cristianos no tenemos derecho a enfermarnos. Y la palabra de Dios, todo lo que la gente dice es mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros hablamos que una persona está sometida en obediencia, no significa que esta persona no vaya a enfermar. Y vamos a dar un ejemplo real. Y aquella persona que te dice es que solamente los pecadores son los que están enfermos, o si tú estás enfermo es porque estás en pecado. La palabra de Dios está equivocada. O sea, la gente que te dice eso te está juzgando. Y déjame decirte que la palabra de Dios, que solamente el único que puede juzgarte es Dios. Ni Jesucristo, que es Jesucristo, te puede venir a juzgar. Me refiero que ahorita Él viene como libertador, Él viene como sanador, Él viene como nuestro Salvador. Y el fundamento que mucha gente dice o que te llega a levantar en contra de tu palabra, si tú estás en un ministerio, si tú estás viviendo en santidad, estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios y te enfermas, estás en pecado, te vas a ir al infierno. No, es una doctrina falsa, es un argumento mal establecido, mal fundamentado, y la realidad está conforme a lo que le pasa a que, pues entonces, como seres humanos, si somos carnales, pero en el ámbito espiritual vivimos bajo la obediencia de Cristo, también podemos enfermarnos. Entonces está como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12
del 7 al 10. Y déjame decirte, querido Radio Escucha, que esto le pasó a nuestro amado y gran admirado apóstol, nuestro gran admirado Pablo. Fíjate, la palabra de Dios dijo en 2 de Corintios 10 del 7 al 12, anótala por si algún día te estás enfermando y alguien te levanta el dedo para juzgarte de que si estás enfermo vives en pecado. Es que déjame decirte que hubo hombres y mujeres que también estaban enfermos y aún así les sirvieron a Dios. Y este ejemplo lo hizo Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no se exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. Versículo 4, respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor que se lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Esta palabra es para ti, querido Radio Escucha. Si tú estás viviendo en un ministerio de Dios, si Dios te ha levantado y vives en una silla de ruedas, si tú no ves, si cualquier enfermedad, si estás en una parálisis generalizada, Dios te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia. Dios te dice, levántate en humildad, porque aun si Dios no le complace sanarnos, está dentro de la infinita misericordia de Dios. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Estás enfermo, querido Radio Escucha? Felipe, sé que estás enfermo. Dios, bástate en tu gracia. Todas aquellas personas que nos están escuchando, que han sido víctimas de cualquier enfermedad, si a ti te ha dicho que tienes cáncer, levántate y aún así sírvele al Señor. Dios ha declarado bendición sobre tu vida. Si a Él no le ha placido en este momento enfermar, que seas sanado, no es tu voluntad, es la voluntad del Dios Todopoderoso. La cita 6 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las necesidades os perfeccionen, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un argumento en el cual Dios ha levantado a tu favor. Y si no conocías esta palabra, no significa que Dios no te ha amado. Al contrario, querido Radio Escucha, Dios te ama y te ama con locura. Dios ha declarado, ha hecho que ha sacrificado lo más valioso, que es Cristo Jesús en el Calvario, por ti y por mí. Si tú algún momento has creído que Dios te ha abandonado, déjame decirte que es mentira lo que el enemigo se ha querido levantar en contra ti. No permitas que se levanten argumentos falsos en tu mente. Te susurra el enemigo a tu oído. Tú por eso revístete con el casco de la salvación. El casco de la salvación representa la palabra de Dios establecida sobre tu vida. Levántate en la gloria de Dios. Resplandece aún en medio de la enfermedad. Y yo te quiero decir que físicamente a mí hace una semana se me produjo una parálisis generalizada y he manifestado varios síntomas y molestias, pero aquí estoy viviendo en la palabra de Dios. Dios me ha dicho que aún, yo le dije, Señor, si aún yo deseo que tú me sanes, Señor. Dios me ha hablado a través de un gran maestro y me dijo que yo debo de entender que dentro de la voluntad de Dios es que Él decide si te sana o no. Es dentro de su infinito amor y misericordia. Tú tienes que ser obediente a Dios. Cada día, cada instante, cada palpitar de tu corazón, cada respirar, dale la gloria a Dios. Aún cuando estés enfermo, no importa, no le hagas caso a tu enfermedad. Dile, Señor, aún en medio de mi debilidad, Dios dice en su palabra, hay una cita que dice que Él sacó de lo más vil, de lo despreciado, de lo inmundo y lo levantó para menospreciar a aquel que presume que sabe mucho. Dios le concede decirle a cada quien
¿A quién va a levantar para hablar de su palabra? Cree en Dios. Haz que Dios haga esa fortaleza en tu vida. Si estás enfermo, no importa la enfermedad que estés pasando, no importa lo que el mundo diga, tú sabes la relación que tú tienes con Dios. Cada momento, cada instante de tu vida, no importa. Somete tu naturaleza a las cosas de Dios. Dios te ama, Dios decide bendecirte. Y aunque no estás sanado físicamente, debes de tener la libertad. No vivas en cautiverio en este pensamiento donde te digan que estás enfermo y estás viviendo en pecado. Hay otro argumento que se levanta falso: la falsa doctrina de la prosperidad, donde muchas iglesias dicen que todos los cristianos y todas las personas que han confesado que Cristo Jesús es tu Salvador, jamás serás pobre. Es mentira. La verdad y el fundamento verdadero de la palabra de Dios dice desde Génesis, Apocalipsis, dice que la prosperidad en hebreo significa teobeto, significa avanzar, crecer, posicionar. El propósito de Dios que quiere es que tú crezcas y que alcances la vida eterna. Es lo que necesitamos, vivir en felicidad, en bendición y en prosperidad, que sometas y alcances el carácter de Cristo para tu vida. Dice en tercera de Juan 1:2, dice, amado, dice, así dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas de tu vida, así como prospera tu alma. ¿De qué significa que tú tengas tanto dinero si no sabes controlar tu sexualidad y vas y te lo gastas con las mujeres prostitutas? ¿De qué te sirve? Eso no es vivir en libertad. Dios decide que vivas en bendición. Dios decide que vivas en paz, en confianza. Es por eso que te motivamos. Levántate en obediencia a la palabra de Cristo. Levántate a entender la libertad, vivir en libertad. No importa que estés viviendo en una silla de ruedas, no importa que no te puedas parar, pero que tengas la libertad de saber que es Dios quien te sustenta, es saber que Dios es quien te ama, es que es Dios que te provee. Hay una cita poderosa: si tú estás viviendo en escasez, la palabra dice que ¿acaso Dios no le da de comer a los pájaros? No te afanes, vive en bendición, vive en paz, en obediencia a la palabra de Cristo. Este tema realmente es un tema muy amplio en cuanto a los argumentos y filosofías que se levantan en contra de la obediencia de Cristo. Hoy solamente vimos una, pero la palabra de Dios hoy yo sé que te va a dejar picado, te va a dejar emocionado. Yo le pido al poder, al amado Espíritu Santo, que reargulla tu corazón y que esos pensamientos queden cautivos a la palabra de Cristo. Vive en bendición, vive en obediencia a la palabra de Dios. Y te reto, te doy de tarea, y en un momento que publique el video, es 2 Corintios 12 del 7 al 10. Bástate en mi gracia. Dios, el día que Él le concede, en un chasquido te va a salvar, te va a sanar si Él decide. Pero aunque no te sane, aunque estés sometido a cualquier enfermedad, aunque te han dicho que no sanarás, Dios ahí te va a usar poderosamente. Y yo deseo de todo corazón, y espero en el corazón de mi espíritu a tu espíritu, yo deseo que el Espíritu Santo sea el que reargulla tu corazón y te rete a que leas esta palabra. Dile al Señor que te diga cuáles son aquellos argumentos que se han levantado en contra de la obediencia al Cristo. Abraza la palabra, vive la palabra, cree la palabra. Yo deseo que la bendición de mi Dios Todopoderoso. Alguien me corregía mucho y yo le agradezco a Dios por su vida, porque me decía: ¿qué acaso tu bendición es más grande que la bendición de Dios? Yo decía: te bendigo. Yo decía: te bendigo, pero no. Esa persona me dijo: se debe de decir que Dios te bendiga. Hoy, perdonen este programa de Muros de Guerra, le pido a mi Dios Todopoderoso que te bendiga, que la presencia de nuestro Jehová de los ejércitos, con el Espíritu Santo de Dios, te abrace, te enamore, te inquiete a conocer la palabra de Dios. Hoy deseo de todo corazón que el poder del Espíritu Santo sea el que haya hablado a tu espíritu, y que digas: es cierto, doctora, es cierto, Edith, lo que me acabas de decir. Hoy
te reto a que creas en Dios, que aún sin importar lo que dice Edith Franco Moreno, te va a decir siempre, veas lo que veas, oigas lo que oigas y sientas lo que sientas y sufras lo que estás sufriendo, cree en la palabra de Dios, créele a mi Señor. Y bueno, pues antes de finalizar, quiero hacer estas oraciones, estas peticiones de oración que fueron solicitadas a nuestra radio. Bendecimos a toda aquella gente bonita que nos sintoniza, y si tú crees que esta palabra ha sido de edificación para tu vida, deseamos de todo corazón que la compartas a aquella persona que vive en cautiverio. Dice, vamos a orar por toda la iglesia, y que cuidemos y proveamos y seamos de provisión, de bendición para todos nuestros pastores, y sobre todo pedimos que todos los pastores que se han levantado en las iglesias compartan la sana doctrina y que sean bendecidos, porque muchas iglesias levantan falsos fundamentos. Es por eso que también oramos por todos los pastores de este mundo, a todos los pastores y a sus familias, porque están sometidos a mucho estrés, están sometidos a tanta presión, porque son vigilados. La gente creen que por ser pastores no son seres humanos, que no sienten, que no tienen necesidades y que no se enferman. Yo te invito, querido Radio Escucha, si tú tienes a tu pastor, sé de bendición para ellos, cuídalos, provéelos, ora por ellos. Hoy vamos a orar por ellos. Señor Jesús, hoy en esta tarde te damos gracias por este programa. Padre, hoy en el nombre poderoso en Cristo Jesús, tu palabra dice que todo lo que pongamos en tus manos prospera y tiene éxito, Señor. Tu palabra dice que tú eres el proveedor de aquellos quienes en ti han confiado. Ponemos en tus manos, Padre amado, Dios omnipotente, el Dios especialista de lo imposible. Provee a tus siervos, Señor. Provee a su familia, sánalos, fortalécelos, levántalos, dale sabiduría, inteligencia, y que el carácter de Cristo sea bendecido y sea manifestado a través de su vida. Padre, que cada una de las personas que formamos parte de su linaje como hijos de iglesia, Señor, que nosotros seamos sus ovejitas, que también tengamos cuidados de él, Señor. Que si nosotros, Señor, ayúdanos a hacer esa luz incandescente en bendición en cualquier área de vida de nuestros pastores. Ayúdanos a cuidarlos, a apapacharlos, a protegerlos, Señor, y danos esa manera de cómo tú los ves, Señor. Enséñanos, Padre, a ser unas personas que amamos a nuestros pastores, que siempre estén en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, y que porque nosotros también seamos de bendición para ellos. Padre, llénalos y bendícelos con larga vida, con gran salud, con pensamientos de bien, Señor, que tengan ese amor. Abrázalos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser amigos como ese Tito, como esos ayudadores que en el medio de la dificultad también sientan nuestro respaldo como familia que somos en Cristo. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso en Cristo Jesús. Padre, también queremos orar por todos los pastores que son perseguidos, Señor, y que están enfermos, y que incluso hay iglesias que han sido destruidas, como en China, como Etiopía, como todos los países de África, Señor. Padre, te pedimos que tú les des la valentía, y que todos aquellos hombres y mujeres que están sufriendo de persecución, sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser de bendición y de provisión. Darles la fortaleza, Señor. Toca el corazón de los presidentes, gobernantes y líderes de esos países, Señor, para que seas tú quien les dé libertad, así como lo que sufrió el pueblo de Haití. Tuvo que pasar un terremoto, tuvo que pasar grandes desastres, Señor, para que sus rodillas puedan doblar. Y a hoy, Padre, tenemos la bendición que hay un presidente que te ama y que te bendice, y que a hoy proclama tu palabra. Señor, cuida y protege a todos aquellos que están sufriendo, Padre, que están sufriendo cautiverio, que han sido amenazados, que se les han arrebatado su vida, que han matado su familia, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso en Cristo Jesús.
También queremos orar por toda aquella gente que se encuentra enferma. Vamos a orar por Felipe de Jesús, el ingeniero, el doctor de mis computadoras, por todos mis amigos que nos han reportado. Tenemos compañeros médicos que están siendo víctimas de COVID. También por amigos pastores que están enfermos, Señor. Padre, hoy en el nombre poderoso en Cristo Jesús, sabemos que por medio de tu infinito amor y misericordia, Señor, tú tienes el control y el cuidado de cada uno de ellos. Padre, que por medio de la libertad del conocer de tu palabra, seas tú, mi Señor, el que toque su corazón desde el cuerpo, alma y espíritu. Señor, levántalos, Padre Santo, quita todo sufrimiento físico, emocional y espiritual, Padre, para que también nosotros podamos comprender la palabra de 2 Corintios, Padre, que aún en medio de la enfermedad podamos amarte, levantar nuestras manos y decirle te damos honra y gloria, y aún en medio de la enfermedad podemos darnos a entender, como lo dijo Pablo, aún en medio de nuestro aguijón, Señor, podamos servirte con un corazón agradecido. Padre, que seas tú quien los sane, quien seas tú quien los proveas, quien seas tú quien los levante, quien seas tú, mi Señor, que haga conforme a tu bendita y santa voluntad. Hoy, en este programa, bendecimos a toda aquella gente bonita que nos sintonizó, pero sobre todo bendecimos a nuestro amado Espíritu Santo, quien nos utilizó para que esta palabra llegue a tu corazón, y deseamos que el poder del Espíritu Santo reargulla ese corazón, tanto el tuyo como en el mío, para que podamos vivir en obediencia, en fe, en santidad a la palabra de Dios. Y te espero el próximo viernes en el programa Muros de Guerra, donde hablaremos todos aquellos fundamentos que se han levantado en contra a la obediencia de Cristo. Y te dejo de tarea que leas la 2 Corintios 12 del 7 a 10, y también en la cita basada en la cita central 2 Crónicas capítulo 10. Así es que te deseo que la presencia de nuestro Dios Todopoderoso esté contigo, con tu familia y con todo aquello que te ama. Si no se te olvide, hay que orar por los débiles, por los enfermos, y hay que hacer todo aquello que está basado conforme a lo que al ayuno que a Dios le agrada. El ayuno de Isaías, capítulo 58. Bueno, para mí es un placer. Soy la doctora Edith Franco Moreno. Gracias por seguirnos sintonizando. Somos Radio Clama a Mí, y nos puedes encontrar en la línea virtual www.radioclamami.com o a través de Facebook y YouTube en Radio Clama a Mí. Y si tú crees que esta palabra fue de bendición para tu vida, si crees que alguien lo necesita, compártelo. Esta palabra fue diseñada desde el corazón de Dios para mi corazón, para que tu corazón y el mío sea transformado por medio de la palabra. Y gracias a toda aquella gente bonita que nos sintoniza, gracias por su fidelidad, gracias por su respaldo, y que espero de todo corazón que el tema que hayan escuchado te haya roto todo argumento falso, y te reto que anotes las citas bíblicas y las compruebes si es cierto lo que está escrito en la palabra de Dios. No permitas que te llenes de argumentos falsos, no permitas que nadie te engañe. Te reto que siempre leas la palabra de Dios. Bendiciones y gracias por sintonizarnos hoy y siempre, con amor y en amor a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias.